En un pequeño pueblo enclavado entre las áridas colinas de San Luis de la Loma, estado de Guerrero, México, nació José Manuel Zamacona en 1952. Era hijo de una tierra dura donde los vientos transportaban polvo rojo y sueños raros. De un niño desafiado por la enfermedad y la pérdida, llegó a convertirse en el cantante principal de los Yonix, una legendaria banda grupera, que escribió melodías que conmovieron los corazones de millones de amantes de la música mexicana. Con su voz cálida y conmovedora, ofrece canciones como Palabras Tristes, Rosas Blancas y Pero te vas a arrepentir, canciones que no son solo música sino también historias de amor, dolor y resiliencia. Su carrera duró más de 4 décadas, dejando un profundo legado musical y una base de seguidores leales que abarca México y la comunidad latina en los Estados Unidos. El 4 de julio de 2021, José Manuel Zamacona dejó el mundo a la edad de 69 años, dejando un vacío inllenable en los corazones de sus fanáticos y la industria musical mexicana. Se confirmó que su muerte se debió a complicaciones por COVID-19, luego de semanas de luchar en un hospital privado de Guerrero. Fue hospitalizado a finales de junio, cuando el virus atacó sus pulmones y debilitó un cuerpo ya debilitado por la edad y los efectos de la polio infantil. A pesar de estar completamente vacunado, su condición se deterioró rápidamente, dejando a familiares y amigos desesperados. La noticia de su fallecimiento se extendió como reguero de pólvora en las redes sociales, con miles de condolencias de personas que crecieron escuchando la música de los Yonix. Su familia, en una breve pero desgarradora declaración, expresó su gratitud por el apoyo público y oró para que su alma descanse en paz. La muerte de Zamacona no es solo la pérdida de un artista, sino también el cierre de una era, donde las melodías gruperas contaban historias reales sobre la vida. José Manuel Zamacona no solo es un cantante, sino también un símbolo de superación ante la adversidad. De un niño cuya enfermedad le robó la capacidad de caminar, utilizó su voz para conquistar el mundo. Su muerte en el verano de 2021 marcó el final de un viaje inspirador, pero las notas que dejó aún resuenan, como un recordatorio de que los humanos pueden encontrar la luz incluso en la oscuridad. San Luis de la Loma, donde nació José Manuel Zamacona, es un pequeño pueblo donde la vida gira en torno a los campos áridos y las fiestas religiosas. Su familia vivía en una casa sencilla donde la luz de las tenues lámparas de aceite brillaba sobre las paredes de barro. La vida de Zamacona desde sus inicios estuvo marcada por 2 grandes tragedias. Cuando tenía solo 2 años, su madre abandonó a la familia, dejándolo en brazos de su padre y su abuela. Nadie sabe exactamente por qué su madre se fue, pero la pérdida dejó una herida profunda en el alma del niño, un dolor que llevaría consigo por el resto de su vida. Al mismo tiempo, contrajo polio, privándolo de la capacidad de mover ambas piernas. Las altas fiebres dañaron su sistema nervioso, dejándolo discapacitado permanentemente. En una pequeña comunidad donde se valoraba la fuerza física, Zamacona se convirtió en objeto de lástima y burla. A pesar de ser abandonado por su madre, Zamacona encuentra el amor en los brazos de su padre y su abuela. Su padre, amante de la música, solía sentarse en el porche a tocar melodías populares mexicanas en una vieja guitarra. Fueron esas tardes, cuando la luna iluminaba el cielo de Guerrero, las que encendieron el amor de Zamacona por la música. Comenzó a cantar desde muy joven, su voz inmadura pero emotiva resonaba en las reuniones familiares. La música se convirtió en su refugio, un lugar donde podía olvidar las miradas compasivas y las palabras burlonas. Aprendió a tocar la guitarra, recorriendo con sus pequeños dedos las cuerdas, creando sonidos que eran como consuelo para su corazón herido. Cuando era adolescente, Zamacona comenzó a actuar en bandas locales, como Los Estudiantes y La Amistad. Estos grupos tocan principalmente melodías pop y folk tradicionales, pero Zamacona aporta una perspectiva nueva, mezclando emoción personal con un estilo interpretativo cautivador. Aunque tuvo que movilizarse con muletas o silla de ruedas, nunca dejó que su discapacidad se interpusiera en su pasión. Las actuaciones en las fiestas de los pueblos fueron su oportunidad de demostrar que su talento se extendía mucho más allá de sus limitaciones físicas. Los habitantes de San Luis de la Loma comenzaron a verlo de otra manera, ya no como un muchacho lastimoso, sino como un artista prometedor. En 1975,
Zamacona, junto con otros miembros, entre ellos Joaquín, Johnny y Bruno Ibar, formaron los Yonix en San Luis San Pedro, Guerrero. La banda fue apoyada por una amable mujer del pueblo que patrocinó el primer equipo musical. Los Yonix comenzaron actuando en eventos locales, tocando canciones que escribieron en largas noches alrededor del fuego. Zamacona, como vocalista principal, es el corazón del grupo y ofrece actuaciones que hacen llorar al público. Su ambición llevó a los Yonix a Acapulco, el vibrante centro musical de México, donde comenzaron a tocar pop tropical y baladas románticas, dando forma al estilo grupero. La década de 1980 fue la época dorada de los Yonix. Sus álbumes escalaron en las listas de éxitos y canciones como Palabras Tristes y Rosas Blancas se convirtieron en éxitos nacionales. Zamacona, con su cálida voz, cuenta historias de amor roto y de esperanza, tocando los corazones de trabajadores, madres y jóvenes que buscan el sentido de la vida. Los Yonix no son solo una banda, sino la voz de una generación que encuentra consuelo en la música en medio de las dificultades de la vida. La vida personal de Zamacona también fue colorida. Se casó y se convirtió en un padre devoto, encontrando siempre tiempo para su familia a pesar de su ocupada agenda de actuaciones. Le encantan las tardes tranquilas en casa donde puede jugar con sus hijos y compartir historias sobre los primeros días de los Yonix. También es un hombre con opiniones políticas claras, que no tiene miedo de expresar su apoyo a los políticos en los que cree. En sus últimos años, a pesar de su precaria salud, Zamacona continuó actuando, ofreciendo emotivas presentaciones mientras estaba confinado a una silla de ruedas. La música, para él, no es solo una profesión, sino también un aliento, una razón para vivir. La mayor tristeza en la vida de José Manuel Zamacona se remonta a sus primeros años, cuando su madre lo abandonó y la polio le quitó la capacidad de caminar. La muerte de su madre fue un misterio que nunca resolvió. Cuando era niño, a menudo se sentaba junto a la ventana y miraba el camino polvoriento que salía del pueblo, con la esperanza de que algún día su madre regresara. Las preguntas sin respuesta le dolieron hasta el corazón, haciéndole sentir que no era lo suficientemente digno de ser amado. Aunque su padre y su abuela intentaron enmendar la pérdida dejó un vacío permanente, un dolor que solo podía expresar a través de la música. La polio profundizó aún más la tristeza de Zamacona. Discapacitado y sin movilidad desde la infancia, enfrentó discriminación en una comunidad donde los niños corrían libremente por los campos. Las burlas de sus compañeros, las miradas de lástima de los adultos y el aislamiento en los juegos infantiles le hacían sentir que no pertenecía a este mundo. Solía contar cómo pasaba largas noches acostado en la cama, escuchando la risa de otros niños en el patio y preguntándose por qué el destino era tan cruel con él. Estas experiencias no solo dañaron su autoestima, sino que también lo dejaron luchando por encontrar su autoestima. Este dolor no se detiene en la infancia. De adulto, Zamacona todavía enfrentó dificultades causadas por su discapacidad. Subirse al escenario, realizar largas giras y lidiar con los prejuicios de la industria musical no son desafíos menores. Hubo días en los que se sentía una carga para los demás miembros de los Yonix, a pesar de que siempre lo apoyaron incondicionalmente. Esos momentos de duda, aunque raros, son cicatrices invisibles que lleva consigo. Una vez compartió que había noches, después de una actuación, en que se sentaba solo en su habitación de hotel, mirando el cielo nocturno y se preguntaba si realmente era digno del amor del público. Otra parte del dolor es la lucha por encontrar a mi madre nuevamente. Con la ayuda de su abuela, Zamacona intenta encontrar información sobre su madre, con la esperanza de volver a verla y entender por qué abandonó a la familia. Recorrió los pueblos vecinos, preguntando a la gente que pudiera saber algo, pero cada pista lo conducía a un callejón sin salida. Esta búsqueda no es solo un viaje para encontrar a mi madre, sino también un viaje para encontrar respuestas para mí. Al darse cuenta de que tal vez nunca conozca la verdad, Zamacona aprende a aceptarla, pero el dolor aún persiste, como una triste melodía que resuena en su alma. Esta tristeza impregnaba la música de Zamacona. Canciones como Palabras Tristes no solo hablan de amor roto, sino también de pérdida personal. Cuando canta,
Pone todo su corazón en cada palabra, como si cada nota fuera una súplica para ser comprendido. El público, incluso sin conocer toda su historia, sintió la sinceridad en su voz. La música se convirtió en la forma de Zamacona de afrontar el duelo, convirtiendo el trauma en arte y encontrando sanación al compartirlo con el mundo. La carrera de José Manuel Zamacona ha sido un largo viaje, lleno de cumbres gloriosas y valles difíciles. Su mayor éxito fue transformar a los Yonix de una banda local desconocida a uno de los grupos gruperos más importantes de México. Formada en 1975, los Yonix ha creado un estilo musical único que combina melodías tradicionales mexicanas, pop tropical y baladas románticas. Zamacona, con su voz profunda y su capacidad de transmitir emociones, es el alma del grupo. No solo canta, sino que también cuenta historias, ofreciendo melodías que hacen al público llorar, reír y soñar. La década de 1980 fue la época dorada de los Yonix. Sus álbumes, como Corazón Vacío y Pétalo y Espinas, escalaron las listas de Billboard regional mexicano, llevando el nombre del grupo más allá de Guerrero y por todo México. Canciones como Palabras Tristes, Rosas Blancas y Títeres se convirtieron en éxitos clásicos, cantados en reuniones familiares, bodas y pequeños bares. En particular, la canción Pero te vas a arrepentir, una colaboración con Marco Antonio Solís de los Bukis, se convirtió en un hito. La canción no solo fue un éxito comercial, sino también un puente entre generaciones, amada tanto por jóvenes como por mayores. Los Yonix no se detienen en México. Comenzaron a realizar giras por Estados Unidos, actuando en ciudades como Los Ángeles, San José, Phoenix y El Paso, donde la comunidad mexicana los recibió como héroes. Sus espectáculos siempre tienen entradas agotadas y el público abarrotado canta cada palabra. Zamacona, ya sea en silla de ruedas o moviéndose con muletas, siempre fue el centro del escenario. Cantó con toda su pasión, como si cada actuación fuera una oportunidad para contar la historia de su vida. Esos momentos, cuando los focos lo iluminan y los aplausos son atronadores, son un testimonio del poder de la voluntad y el talento. La carrera de Zamacona también ha estado marcada por prestigiosas nominaciones. En 1986, el álbum Corazón Vacío fue nominado al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación México-Americana, un gran logro para una banda de un pequeño pueblo. 2 años después, Pétalo y Espinas recibió la misma nominación. Aunque no ganaron ningún premio, estas nominaciones confirmaron la posición de los Yonix en la industria musical. Zamacona y el grupo han lanzado más de 30 álbumes, una cifra impresionante, y han mantenido una audiencia fiel a lo largo de las décadas. Además de la música, Zamacona también dejó su huella a través de sus contribuciones a la comunidad. Participa regularmente en eventos benéficos, donando dinero a escuelas y hospitales de Guerrero. También utiliza su fama para crear conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, compartiendo su propia historia para inspirar a quienes enfrentan dificultades. Fue pionero, no solo en llevar la música grupera al mercado internacional, sino también en demostrar que la discapacidad no es una barrera para alcanzar los sueños. Sin embargo, la carrera de Zamacona no siempre fue tranquila. Uno de los mayores reveses fue la disputa por la marca registrada de los Yonix en la década de 1990. Este problema legal surgió de desacuerdos entre los miembros y la gerencia, lo que llevó al grupo a una pausa. Para Zamacona, quien pasó su vida construyendo los Yonix, la disputa fue como un cuchillo en el corazón. Se enfrenta al riesgo de perder su legado, mientras los costos legales drenan las finanzas del grupo. Este periodo fue oscuro y provocó que Zamacona cayera en un estado de depresión. Una vez compartió que hubo días en los que sintió que había fallado, no solo a sí mismo sino también a los fanáticos que creyeron en él. Sin embargo, Zamacona no se rindió. Con el apoyo de familiares y amigos, luchó por recuperar el control de los Yonix. El grupo se reunió a finales de la década de 1990 y continuó actuando y lanzando nueva música. Su regreso fue recibido calurosamente por el público, un testimonio del poder de la unidad y la pasión. Sin embargo, la disputa dejó cicatrices, lo que hizo que Zamacona fuera más cauteloso en el manejo de su carrera.
Otro obstáculo fue el prejuicio que enfrentó Zamacona debido a su discapacidad. En la industria de la música, donde la imagen es a menudo más importante que el talento, algunos organizadores de eventos y productores dudaban en trabajar con él. Temían que su discapacidad afectara el atractivo de los Yonick o distrajera a la audiencia de la música. Zamacona tuvo que trabajar el doble para demostrar que su voz era todo lo que hacía falta. Hubo momentos en que le negaron contratos simplemente porque no podía subirse al escenario como otros artistas. Esos momentos, aunque dolorosos, templaron su voluntad y lo hicieron más decidido a afirmar su valor. La muerte de José Manuel Zamacona el 4 de julio de 2021 no solo fue una pérdida personal, sino también un hecho impactante que generó muchas preguntas y teorías en los corazones de los fanáticos. Murió después de semanas de luchar contra el COVID-19, pero los detalles que rodearon su muerte han generado controversia y especulación, haciendo que la historia de su fallecimiento sea más complicada de lo que se ha anunciado oficialmente. Lo más sorprendente fue que Zamacona había estado completamente vacunado antes de infectarse. En marzo de 2021, recibió 2 dosis de la vacuna, una decisión que él y su familia ESP